La historia de los rituales de Hajj y Umrah, peregrinación mayor y peregrinación menor, comienzan con la declaración de Abraham, que la paz sea con él, mencionadas anteriormente en el primer vídeo. Estos rituales nunca dejaron de ofrecerse a partir de entonces. Antes del advenimiento del profeta Muhammad, que la paz sea con él, también la gente de Arabia vendría a ofrecerlos en multitudes, y también después de su advenimiento. Este proceso ha continuado. En un lugar, el Corán, refiriéndose a este aspecto, ha dicho: "Walillahi al-nasi hujjal baita man istata'a ilayhi sabila". Es obligatorio para las personas peregrinar a este templo si se encuentran en condiciones físicas y, claro, por supuesto, las económicas de hacerlo. Capítulo 3, versículo 97. Sin duda, los árabes habían introducido ciertas innovaciones en estos rituales. Sin embargo, es evidente que a partir de las narraciones históricas, que ciertas personas, entre ellos, eran plenamente conscientes de estas innovaciones y ofrecerían la peregrinación de acuerdo con la forma prescrita por Abraham, que la paz sea con él. Se narra que sobre el profeta Muhammad, que antes de que se le asignara la profecía, Jubair ibn Mut'im lo vio en Arafah. Se sorprendió de esto, porque la gente de Quraysh no iría más allá de Muzdalifa, mientras que el profeta sallallahu alaihi wasallam había llegado hasta el Arafah. La narración está en Bukhari, ¿vale? Él narra, dice: "Perdí a mis caballos el día de Arafah. Mientras intentaba localizarlos, subí al campo de Arafah y descubrí que el profeta Muhammad estaba parado ahí. Y me dije: por Dios, pertenece a los de Quraysh. Entonces, ¿qué está haciendo aquí?". Es evidente, a partir de la discusión anterior, que cuando el Sagrado Corán ordenó a sus destinatarios que ofrecieran la peregrinación Hajj, no fue una directiva no presentada para ellos. Eran plenamente conscientes de su importancia en la religión, y también eran conscientes de sus ritos y los rituales. Lo ofrecían atentamente cada año. En consecuencia, el Corán solo corrigió estas innovaciones y desviaciones y revivió la peregrinación en su verdadera forma y forma abrahámica. Este renacimiento constituye así el último capítulo de la historia de este ritual, escrito nada menos que por el profeta Muhammad, que la paz sea con él. A partir de entonces, todos estos ritos y rituales de peregrinación se están transmitiendo generación tras generación a través del consenso y la perpetuación práctica de la comunidad de la nación musulmana. No se ha hecho ninguna adicción o alteración en ellos. Las reformas introducidas por el Corán en ese momento y que se conservan eternamente en él, ahora se describen. Lo vamos a describir a continuación. Primero, siendo los custodiosos de Baitullah, los Quraysh pensaron que tenían el derecho de permitir que quien quisiera ofrecer la peregrinación mayor o menor, Hajj o Umrah, y de la misma manera la autoridad para impedir que cualquiera lo hiciera. El Sagrado Corán no ha aceptado este derecho suyo y ha declarado que ningún tribu o familia tiene derechos de monopolio a este respecto. Nadie tiene derecho a detener a ninguna persona que venga a la casa de Dios para su adoración y para la peregrinación peregrinación mayor y menor, Hajj y Umrah, ya sea que pertenece a Quraysh o a alguna otra tribu, ya sea que pertenezca al este o al oeste, y que sea un árabe o no árabe. Todos tienen el mismo derecho a ofrecer estos rituales y no sea discriminación entre nativos y no nativos. Los Quraysh no deben considerarse a sí mismos como los dueños y gobernantes de esta casa. Deben ofrecer sus servicios para ellos y actuar como custodiosos. Es su obligación que, al igual que Ismael, hijo de Abraham, que la paz sea con ambos, ellos también deben convertirlo en un centro de adoración para todo el mundo, a invitar a todas las personas a venir a él para cosechar sus bendiciones. Innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidi. Por otro lado, aquellos que no creyeron y ahora están impidiendo a otros del camino de Dios y de la sagrada mezquita, que consideramos para la humanidad, nativos y extranjeros por igual, están cometiendo
una grave opresión. Y el asunto de esta mezquita es de modo que a los que pretenden practicar algo no religioso, algún politeísmo dentro de ello, les haremos probar una penosa pena. Capítulo 22, versículo 25. Segundo, la inmundicia del politeísmo había sido introducida en este principal centro del monoteísmo. El Corán ha advertido que cuando Abraham, que la paz sea con él, y Ismael, que la paz sea con él, y bendiciones de Dios Altísimo, fueron bendecidos con sus custodia y se les pidió que asentaran su descendencia en esta área, la primera directiva que el Dios Todopoderoso les dio fue que la mantuvieran limpia de tal inmundicia de politeísmo. Esta fue una indicación de que los Quraysh también deberían hacer lo mismo. De lo contrario, esta gran confianza les será confiscada y entregada a los legítimos. Y recuerda cuando hicimos para Abraham el sitio de la mezquita asustada como una morada con la guía. No adoren a nadie menos que a mí. Mantened limpio mi casa para los que caminan alrededor de ella y para los que se paren erigidos o se arrodillen en adoración. Capítulo 22, versículo 26. Tercero, el mes de Rajab siempre se ha reservado para la Umra, peregrinación menor, mientras que los meses de Dhul-Hijjah, Dhul-Hijjah, Dhul-Hajj y Muharram siempre se han mantenido específicos para la peregrinación mayor. Con el propósito de la guerra y el derramamiento de la sangre y la venganza, los idolatras de la Arabia declararían permitido cualquiera de estos meses prohibidos y cualquiera de ellos continuaría considerándose prohibido. De manera similar, para que el calendario lunar esté de acuerdo con el calendario solar, agregarían un mes de Kabisha para que la peregrinación pueda caer en la misma estación. En la jerga esto se llama Nasi. El Corán lo ha llamado otra adicción con incredulidad y ha declarado que es absolutamente infundado y debe eliminarse. Innamal nasiyu ziyarata fil kufri yudillu billadina. Cambiar los meses sagrados es acrecentar aún más la incredulidad. Así se extraviaron los que se negaron a creer. Unos años lo declaraban al combate lícito durante determinados meses, mientras que otros años lo declaraban ilícito durante esos mismos meses, pero siempre hacían que el número de meses sagrados fuera 4, para que de esta manera coincidiera con el número de meses que Dios Altísimo había decretado que fueran sagrados. Declaraban lícito lo que Dios Altísimo había prohibido. El demonio les hizo ver sus malas obras como buenas. Sepan que Dios Altísimo no guía a la gente que se niega a creer. Cuarto, Sagrado Corán, en el capítulo 6, versículos 138 a 150, en relación con sus ídolos, los Quraysh se habían prohibido ciertos animales y no los sacrificaban. Asimismo, debido a los intereses mundanos, habían alterado en gran medida las tradiciones de profeta Abraham con respecto a esta casa. El Dios Todopoderoso también les advirtió sobre esta actitud y les informó que solo aquellos animales a los que se refiere el Corán están prohibidos. Por lo tanto, deben abstenerse de iftará a Allah, imputar falsedad a Dios Altísimo y reverenciar todo lo que ha sido declarado sagrado por el Dios Todopoderoso. Solo tal actitud les garantiza un futuro seguro. Sean diligentes en estas cosas y recuerden, el que reverencia las cosas sagradas de Dios Altísimo es mejor para él y a los ojos de Dios Altísimo. Y los ganados os son lícitos, excepto lo que antes os han sido declarados. Abstente pues de la inmundicia de los ídolos y absteneos de la falsedad que atribuís a Dios, dedicando a Dios y no asociando a otros con él. Y recuerden que el que asocia otros deidades con Dios es como una persona que cae del cielo y luego las aves se le arrebatan o el viento se lo lleva o lo arroja a una región lejana. Adhiérese a estas cosas y recuerden, el que reverencia los símbolos de Dios debe saber esto proviene de la piedad de los corazones. Capítulo 22, versículos 30 a 32.
Número 5. En general se consideraba prohibido beneficiarse de los servicios de los animales reservados para el sacrificio. En consecuencia, ni la leche de los animales reservados para el sacrificio se usaba para beber, ni estos animales se usaban para el transporte. El Corán señaló que considerar sagrado a estos animales no requiere esta actitud hasta el momento del sacrificio. Estos animales pueden ser utilizados en todos los sentidos beneficiosos para el hombre. La Kun Fija Manafia y la Ayani Musamma, capítulo 22, versículo 33. Puedes poner estos animales de sacrificio para tu uso hasta un tiempo señalado. Luego deben llegar a esta casa antigua. Sexto, algunos judíos también vivían en Arabia. Debido a una tradición débil, se habían prohibido el camello. El Dios Todopoderoso aclaró que esto era una pura conjetura. Por lo tanto, el camello podía ser sacrificado sin desgana. De hecho, si los árabes lo sacrifican, obtendrían una gran recompensa, porque este animal es muy querido para ellos. Y hemos hecho de los camellos parte de los símbolos de Dios Altísimo. Te son de mucha utilidad, así que pronuncia sobre ellos el nombre de Dios Altísimo mientras los pones en fila. Luego, cuando caen de costado, comen de su carne y alimenten al mendigo que no se queja y al suplicante exigente. Así hemos puesto a estos animales a vuestro servicio, para que seáis agradecidos. Capítulo 22, versículo 36. Séptimo, se creía que el Dios Todopoderoso se complace con la carne y la sangre de un animal sacrificado. El Corán ha advertido que esto es una mera tontería. Dios Altísimo no le complace la carne y la sangre de estos animales. Más bien, Él se complace con la piedad que se engendra en aquellos que ofrecen tales sacrificios. La carne y la sangre de estos sacrificios vuestros no llega a Dios. Es vuestra piedad la que le llega hasta Dios Altísimo. Así lo ha sometido a vuestros servicios para que deis gloria a Dios por guiaros. Este es el camino de aquellos que son justos. Y oh profeta, da buenas nuevas a estos justos. Capítulo 22, versículo 37. Maravilloso este capítulo, que lo explica todo. Octavo, la colina Marwa es el lugar donde Ismael fue postrado para el sacrificio. Como los judíos no estaban preparados para aceptar esto, seguirían creando varias dudas sobre el tawaf de Safa y Marwa. El Corán les ha advertido sobre ocultar este hecho y ha afirmado inequívocamente que estas colinas son de entre los Shaira, es decir, los símbolos de Dios, y circunvalarlas es una virtud y ningún musulmán debería dudar en hacerlo. Sagrado Corán dice en capítulo 2, versículos 158 y 9: Inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Safa y Marwa son de hecho los símbolos de Dios. Por lo tanto, no será una ofensa que aquellos que vienen para la peregrinación mayor o menor de esta casa sagrada caminen alrededor de ellos. De hecho, esta es una obra virtuosa, y el que hace una virtud por su propia voluntad, Dios Altísimo lo aceptará y es plenamente consciente de ellos. Aquellos que ocultan las pruebas claras y la guía que hemos revelado en este asunto, aunque les hayamos proclamado abiertamente para este pueblo en nuestro libro, serán ellos quienes serán malditos por Dios Todopoderoso y malditos por aquellos que maldicen. Capítulo 2, versículos 158 y 9. Noveno, después de regresar del Hajj, peregrinación mayor, mientras estaban en estado de Ihram, los árabes no entraban en sus casas por el frente, entrarían en ellos por la parte trasera. La razón de este extraño acto probablemente fue la superstición de que no se debía entrar por las puertas de las que se salían con el peso de los pecados. Después de ser limpiado de estos pecados, esto estaría en contra de la piedad. El Corán consideró que esto era un acto tonto y afirmó que no es un acto virtuoso. Por lo tanto, se debe poner fin. También, capítulo 2, versículo 189. Ciertamente no es una virtud que entres en tus viviendas por la parte trasera mientras regresas de la peregrinación y estás en el estado de Ihram. De hecho, la virtud es la de que un hombre que adopte la piedad y entrad por las puertas de vuestras moradas y seguid temiendo a Dios Altísimo para que alcancéis la salvación.
Décimo punto. En los días de Jahiliya, el ritual de Hajj había asumido la forma de un entretenimiento semi-religioso. En consecuencia, la gente tomaría todo tipo de bienes y provisiones para ofrecerlo, pero les daría poca importancia al hecho de que la verdadera provisión que uno necesita en este camino es la provisión de la piedad. Pocos les importaría que en este viaje no se entregue a las actividades lujuriosas y no muestren desobediencia y no se involucren en ningún altercado. Estos actos van en contra del espíritu mismo de este gran ritual. El Dios Todopoderoso ha dirigido su atención a estos aspectos y ha enfatizado que en este camino la mayoría provisión de uno es la piedad. Capítulo 2, versículo 197. Al-Hajju ashharu ma'lumat faman farada fihinna. Así que cualquiera que tenga la intención de ofrecer usando el ihram no debe permitirse actividades lujuriosas y debe abstenerse de ser desobediente al Dios Todopoderoso y abstenerse de los altercados. Y recordad que cualquier bien que hagáis, el Dios Todopoderoso lo sabe. Y en el viaje de peregrinación llevar contigo la provisión de la piedad, porque la mejor provisión es la piedad. Y oh hombres de intelecto, sigan temiéndome a Dios Altísimo. Número 11. Debido a esta apatía sobre la peregrinación, la gente, en lugar de adorar y recordar a Dios Altísimo y celebrar su gloria y exaltación, se dedicaban a los negocios, al comercio y actividades similares. El Corán ha aclarado que no hay daño si una persona se involucra en negocios durante este ritual, pero en realidad los sitios de peregrinación no están destinados a tales actividades. Estas grandes manifestaciones de conocimiento y comprensión deben seguir siendo específicas al recuerdo de Dios. Leisa aleikum junaha an tabtagu. Capítulo 2, versículo 198. No será una ofensa para ti buscar la generosidad de tu Señor, pero recuerda que Muzdalfa no es un lugar de diversión y comercio. Así que cuando vengas de Arafá, recuerda a Dios Altísimo cerca del monumento sagrado, Mash'arul Haram, y recuerda en la forma en que te ha sido guiado. Y antes de esto, sin duda, te equivocaste. Número 12. Se había convertido en prerrogativa de los Quraysh no ir más allá de Muzdalfa. Consideraron que eran los custodiosos de guardianes de Baitullah, de la casa de Dios, por lo que no era apropiado para ellos cruzar los límites del Haram. El Dios Todopoderoso no aceptó este privilegio que se otorgaron a sí mismo. Él les ordenó que fueran a Arafat de la misma manera que todos los demás iban en la misma tradición abrahámica. Thumma ofidu min haizu afadun nas. Capítulo 2, versículo 199. Entonces, oh pueblo de los Quraysh, esto también es esencia que regreséis de los lugares de donde las otras personas regresan y buscan el perdón de Dios Altísimo. Dios es ciertamente indulgente y siempre misericordioso. Número 13. Los días en Miná también se dedicaron a recitales de elogios, narraciones de historias y entregas a demostrarse la superioridad de los demás. No solo esto, algunas personas irían tan lejos como para ver un ritual tan grandioso como la peregrinación sobre la base de sus beneficios mundanos. En esta ocasión también, si invocarán a Dios Altísimo, pedirían beneficios mundanos. El Corán les ha advertido sobre tal comportamiento y ha afirmado que tales personas no tendrán participación en el más allá. Después de esto, cuando hayas cumplido los ritos de peregrinación, recuerda a Dios como recuerdas a tus antepasados. De hecho, aún más, este es el momento de pedir a Dios. Pero hay algunos que en este caso también dicen: Señor, danos en este mundo. Entonces el resultado de esto es que estos no tendrán parte en el mundo por venir. Pero hay otros que dicen: Señor, danos el bien tanto en este mundo como en el venidero, en el más allá, y sálvanos del tormento del fuego. Amén. Estos son los que recibirán una parte de lo que ganaron, y Dios Altísimo, misericordioso, compasivo,
es rápido en tomar las cuentas. Número 14. La peor de estas innovaciones fue la circunvalación desnuda de la casa sagrada. Había una tabla de madera colocada en la cava donde la gente colocaba su ropa después de desvestirse. Entonces era solo la gracia de los Quraysh la que cubrirían sus cuerpos. Sus hombres presentían ropa a los hombres y sus mujeres a las mujeres. Sin embargo, aquellos que estaban privados de esta generosidad circunvalarían desnudos y lo considerarían un acto de virtud. El Corán prohibía estas prácticas y subrayaba que en todos los lugares de culto las personas deben ocultarse sus partes íntimas y estar debidamente vestidas. Ya bani Adama hududi takum inda kulla masjidi. Hijo de Adán, adórnate con tu ropa en todas las ocasiones de asistir a tu mezquita. Capítulo 7, versículo 31. Dios Altísimo